es algo, en materia, digamos, de derecho comercial, es algo bastante simple. ¿Ah? No requiere, no requiere mayor, em, mayor profundización. Está, digamos, en el programa y por lo tanto, obviamente, una materia que hay que explicar y pasarla, ¿no? Pero el tema está en que eh, el punto, perdón, ¿se escucha bien? Sí, profesor. Sí, ya, disculpe. Ya, entonces el punto es ya, el punto es el siguiente, ¿no? Lo que veíamos en la clase, lo que veíamos en la clase anterior, estaba vinculado o relacionado, ¿no? Con el tema del estatuto del comerciante y a lo que el profesor, Ricardo Sandoval habla o señala como el empresario individual de comercio, ¿no? Y en la clase anterior, entonces, señalábamos y explicábamos, ¿no? El concepto de comerciante y lo más importante y esencial son dentro de los requisitos que se descomponen a partir del concepto que da el legislador en el artículo 7º. Lo importante y lo esencial que, si bien es cierto que el legislador da un concepto de comerciante, el comerciante o ese concepto está, o esa definición está asociada, ¿no?, a aquella persona que realiza actos de comercio. Y esa es la importancia, digamos, esencial. Ahora, la pregunta entonces que nos hacíamos en la clase anterior es, bueno, ¿para qué entonces es importante podernos, ¿verdad?, determinar si una persona tiene o no la calidad de comerciante o es o no comerciante, ¿no? ¿Cuáles son los efectos, consecuencias jurídicas que derivan de ese estatus jurídico de ser comerciante? Entonces, en eso habíamos quedado en la clase anterior y la pregunta: ¿existe un interés en distinguir entre comerciante y no comerciante? Y la respuesta absolutamente sí, porque obviamente esto implica una serie de consecuencias jurídicas para la persona, obviamente, que es comerciante. Desde luego, primero, desde un punto de vista de las obligaciones que son inherentes a quien tiene la calidad de comerciante, como por ejemplo la obligación de inscribir ciertos documentos en un registro de comercio, por ejemplo la obligación de llevar libros de contabilidad, que no incumbe, digamos, al no comerciante, sino que incumbe al comerciante. Entonces, ahí hay una importancia trascendental respecto de distinguir entre la calidad de comerciante y no comerciante. También nosotros lo vimos en cuanto a los requisitos de ser comerciante y en la primera parte de este curso, en cuanto a las normas sobre capacidad, ¿no? Porque dijimos que aun cuando en el Código de Comercio las normas sobre capacidad se remiten de acuerdo al artículo 2, al artículo 1445 y siguiente del Código Civil, donde establece la capacidad general de ejercicio, ¿no? Sin perjuicio, sin embargo, el legislador comercial establece o regula en dos materias importantes la actividad mercantil. Primero, del menor adulto, que es un incapaz relativo, y en segundo lugar respecto a la mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal, ¿no? Que son las dos normas que establece específicamente y regula el derecho comercial y por lo tanto se aparta la regulación del derecho general que es el civil. Ahora, desde un punto de vista también de la prueba, es importante porque en un juicio que se siga entre comerciantes, se pueden hacer valer entre ellos como prueba documental los libros de contabilidad. Y estos libros de contabilidad, por regla general, no existen en el derecho común como prueba específica y con reglas probatorias específicas que más adelante vamos a analizar. Por lo tanto, así como el Código de Comercio establece o incorpora normas específicas en relación, ¿no?, a la
prueba testimonial, y en materia comercial no existe la limitación de la prueba testimonial, que señala el Código Civil en los artículos 1708 y siguientes, ¿no? También acá, como medio de prueba entre juicio entre comerciantes, se pueden no acompañar o adjuntar los libros de contabilidad, y estos van a tener un valor probatorio mucho más potente y fuerte desde un punto de vista, ¿no es verdad?, de la prueba, ¿no?, en un juicio seguido entre comerciantes. Que, dicho sea de paso, este juicio siempre se sigue y el tribunal competente para conocer de estos juicios es el Tribunal Civil, pese a que el Código de Comercio no trataba de establecer a los jueces de comercio. Sin embargo, eso no prosperó, y entonces hoy día los juicios que se sigan entre comerciantes son no ventilados y son conocidos y resueltos por los jueces civiles de letra de la comuna respectiva, ¿no? Y también porque, como añadidura de lo que hemos dicho, es importante saber si una persona tiene la calidad o no de comerciante, porque sobre él también van a pesar una serie de obligaciones tributarias, de las cuales obviamente ustedes ya han estudiado en su curso de Derecho Tributario en tercer año, como por ejemplo, un comerciante está obligado a hacer una iniciación de actividades, como también cuando termina su actividad mercantil, tiene que declarar el término del giro y pagar el impuesto correspondiente. Tiene que pagar, bien, aparte del impuesto correspondiente, tiene que pagar algunas patentes municipales. Y por lo tanto, una de las vetas importantes en cuanto a la práctica jurídica, obviamente poder defender a aquel comerciante que la municipalidad, por ejemplo, le quitó su patente de alcoholes. Porque si la patente de alcoholes, por ejemplo, un restaurante no podría seguir funcionando, o una discoteca no podría seguir funcionando, porque los restaurantes y las discotecas obviamente se venden bebidas alcohólicas, ¿no? Por lo tanto, hay muchas obligaciones de naturaleza tributaria y también de naturaleza municipales, como el pago de patente, que sin lugar a duda se aplican exclusivamente a aquellas personas que tienen la calidad de comerciante. Por lo tanto, dicho esto, ¿no?, ahí en estas materias radica la importancia de saber si una persona tiene la calidad o no de comerciante. Ahora, sin embargo, como otra materia que desde un punto de vista general que nosotros estamos viendo, a lo largo de la historia han existido ciertas actividades de comercio reservado o prohibiciones y limitaciones para comerciar. A ver, esta materia se mira desde el siguiente punto de vista. De acuerdo a nuestro actual texto constitucional, y nosotros lo dijimos cuando analizamos las fuentes del derecho comercial, cuando vimos las fuentes del derecho comercial, ¿no?, la primera norma jerárquica es la Constitución Política de la República. Y la Constitución Política de la República lo que hace en sus diversos numerales, sobre todo el número 20, el número 21, el número 24 y 25 de la Constitución Política de la República y el 16, es establecer un sistema de libertad para ejercer una actividad comercial. Por lo tanto, hay un sistema, si uno lo quiere ver de un punto de vista económico, un sistema de libre mercado. Y por lo tanto, el sistema de libre mercado, una de las cosas que tiene que proteger es el acceso libre de las personas que quieran competir en el mercado, ¿de acuerdo? Y en consecuencia, existe una libertad para ejercer el comercio. Y esa es la regla general, ¿de acuerdo? O sea, en principio a nadie le podrían prohibir, si es que cumple con todos los requisitos y con el pago de todas las patentes y con el pago de todos los requisitos de ingreso, como la iniciación de actividades, como operarnos, ¿verdad?, como persona natural a través de una persona jurídica, a nadie se le debería negar el acceso a realizar una actividad lícita del comercio. Entonces, este tercer punto establece un poco cómo ha sido la historia respecto de ciertas actividades del comercio reservadas para ciertas personas o ciertas prohibiciones para realizar no determinada actividad comercial
o limitaciones para comerciar, ¿no? Ese es el punto que les quiero a ustedes señalar, ¿no? Ahora bien, no voy a hablar tanto del pasado, pero sí yo les debo señalar que en los años 1950, casi todas las empresas de servicios estaban, y comerciales, ¿no? Que se señalaban como estratégicas para el Estado, estaban en manos en poder del Estado. Así teníamos, por ejemplo, la Compañía de Teléfonos de Chile, así teníamos, por ejemplo, Sendo, que es el que explotaba el agua, ¿no? Así teníamos también la compañía, ¿no? De eléctrica, que pertenecía al Estado. Así también, acuérdense, teníamos la Anchile, que era una empresa del Estado. Después surgió la DECO y otras más, pero la Anchile originalmente era una empresa del Estado, ¿no? Y así otros ejemplos, en donde algunas actividades estaban reservadas, obviamente, para el Estado. Por lo tanto, estas actividades, en definitiva, se fueron privatizando, y en la privatización, acuérdense ustedes que está la Convención de Washington del año 1975-76, a través del cual el gobierno militar o la dictadura militar, como ustedes lo quieran decir, ¿no? Quiso abrir la frontera para poder comerciar los productos, para poder exportar y importar, digamos, sus productos hacia el extranjero, y para eso entonces tuvo que someterse a ciertas reglas, ¿no? Y estas reglas fueron fijadas por la famosa Convención de Washington, ¿no? Y que obviamente provienen también, ¿no?, de ciertos principios o criterios del Fondo Monetario Internacional, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál ha sido la historia entonces del comercio reservado en forma bien sucinta, ¿no? Es importante señalar que en los últimos tiempos se han impuesto restricciones fundadas en intereses de orden general que reservan ciertas actividades comerciales al Estado o a las empresas públicas dependientes de él. Por lo tanto, la regla general es el principio de la libertad para comerciar, pero no existen ciertas restricciones, ¿no?, encaminadas para ciertas actividades, ¿no? Por lo tanto, el Estado, ejerciendo la dirección de la economía nacional, controla determinadas ramas del comercio, y así entonces se habla de comercio reservado. O sea, reservado significa que esa actividad solo la va a poder explotar el Estado. O el Estado toma ciertas medidas limitando el ejercicio del comercio para ciertos individuos. O sea, que no todas las personas puedan ejercer el comercio, como por ejemplo, me adelanto, ¿no? No todas las personas pueden ejercer, ¿no?, el comercio o instalar un banco. ¿Por qué? Porque el legislador les va a exigir ciertos requisitos especiales y mayores exigencias, obviamente, para poder instalarnos, ¿verdad?, y explotar, por ejemplo, un banco comercial, ¿no? Por lo tanto, a nivel mundial, y dependiendo de la mayor o menor intervención que tenga el Estado en la economía de un país, el Estado se ha reservado para sí determinadas actividades comerciales, como por ejemplo los transportes ferroviarios. Acuérdense que hoy día existe la empresa, ¿no?, de ferrocarriles del Estado de Chile. También en la fabricación de moneda. La Casa de Moneda pertenece al Banco Central, y el Banco Central es un organismo del Estado. La fabricación de ciertas armas, que en Chile luego se abrió, acuérdense de la experiencia de Cardoen. También en el caso, por ejemplo, de los correos, bueno, o de los telégrafos, que era antiguamente, ¿no? Hoy día llámese Correos de Chile, que es una empresa, es una sociedad anónima, pero en la cual obviamente tiene participación el Estado. Ahora, ¿para qué decir otros ejemplos que están a la vista, ¿no? Como, ¿no?, Televisión Nacional de Chile, que es un canal público o estatal, y el revuelo que causó cuando el directorio de Televisión Nacional de Chile puso a la venta o solicitó los permisos, autorizaciones correspondientes para sacar a la venta su edificio corporativo en Santiago. Todos los sindicatos se le fueron encima. ¿Para qué hablar, por ejemplo, de Codelco? ¿Para qué hablar, por ejemplo, de la ENAM? Que son, y ahí están algunos ejemplos actuales, que son empresas del Estado, sobre las cuales obviamente interviene, y también compite con los particulares, porque ustedes saben que el petróleo, por la Constitución Política de la República, su explotación está reservada exclusivamente al Estado de Chile.
Por lo tanto, ningún particular lo podría hacer, pero no así el cobre, que lo puede explotar tanto el Estado de Chile a través de Codelco como también empresas particulares, ¿no? Y que yo les recuerdo a ustedes, respecto a estas riquezas naturales, ¿no? Y si ustedes pueden hurgar en la historia, ¿no? En el año 1971-1972, el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende pasó un proyecto de ley donde nacionalizaba el cobre en Chile. Y si ustedes se van a la sesión donde se aprobó la nacionalización del cobre, me parece, si mi memoria no me falla, que un 100% de los parlamentarios aprobaron esa ley, tanto parlamentarios de extrema izquierda, de centro, como no de derecha. Por lo tanto, en nuestra historia patria, ¿no?, se han producido estas situaciones en que la reserva de los recursos naturales, ¿no?, y el comercio, porque sabemos bien que la reserva de recursos naturales es una actividad primaria y por lo tanto sobre esa actividad no hay actos de comercio, pero la explotación comercial derivada, ¿no?, de la elaboración y la transformación de estos recursos naturales, obviamente que es un acto de comercio. Y entonces ahí el Estado obviamente no tiene mayor injerencia, porque nosotros sabemos que vendemos el cobre en bruto al extranjero y luego compramos los bienes que se producen con el cobre que nosotros exportamos. Entonces, también es un elemento importante de considerar, ¿no? Por ejemplo, en Francia, ¿no?, el comercio del tabaco y fósforo son también reservados al Estado, ¿no? Entonces, lo que les quiero señalar respecto a esta historia apretada y una síntesis apretada del comercio reservado es que cuando uno analiza esta situación en lo que ocurre en los diversos países, obviamente que aquí influyen otro tipo de situaciones que escapan, digamos, al derecho, que son situaciones sociales, geopolíticas, económicas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela, la mayor parte de las empresas, ¿no?, están en manos, ¿no?, del Estado. Por ejemplo, ¿no? Rusia, ¿no?, y China también pasaron por economías estatistas, en donde toda la actividad comercial estaba en poder del Estado y lo explotaba el Estado, hasta que se dieron cuenta que debían liberar, ¿no?, esto y hacer entrar entonces a los particulares o privados a la explotación, digamos, del comercio, ¿no? Esa es más o menos una historia de una síntesis del comercio reservado. Ahora, ¿qué sucede con los comercios reservados en Chile hoy día? No voy a hablar, digamos, de la historia anterior, porque ustedes saben y tienen mucho más fresca con los estudios de derecho constitucional, desde que comenzó el primer reglamento constitucional hacia el año 1812 con Carrera, y luego la constitución del año 1833, la de 1925, finalmente la de 1980, esperándonos, ¿verdad?, que venga ahora una nueva constitución política, ¿de acuerdo? Entonces, yo me voy a referir a los tiempos actuales. En los tiempos actuales, el régimen jurídico económico en Chile es la consagración del principio de la libertad de comercio, que básicamente está fundada en el artículo 19, número 21. Bueno, está la igualdad ante la ley, como dijimos, están los grupos intermedios, los principios generales, está el 24 y el 25 y el 20 también y el 16, pero el más importante desde un punto de vista del sistema jurídico económico es que en Chile existe lo que se llama el principio de la libertad de comercio. Por lo tanto, a ninguna persona, sea natural o jurídica, en principio se le podría prohibir o se le podría limitar el ingreso a la explotación de alguna actividad comercial, ¿no? Ahora, es tan así que la legislación chilena mantiene este principio de la libertad de comercio, como por ejemplo, y ustedes lo estudiaron en Derecho Económico, está la ley antimonopolio, que dice que no podrá otorgarse a los particulares la concesión de ningún monopolio para el ejercicio de actividades industriales o comerciales. Y solo por ley podrá reservarse a instituciones fiscales, semifiscales, públicas, de administración autónoma o municipio, el monopolio de determinadas actividades industriales o comerciales. Por lo tanto, esta ley antimonopolio lo que hace es obviamente que no existe una concentración de una actividad comercial en una sola persona, sino que exista, ¿no?, una competencia. O sea, la ley antimonopolio lo que hace es simplemente proteger la libre competencia y proteger la libertad de comercio. Y ese es un botón de muestra, obviamente, de que en Chile, en principio, se respeta, ¿no?, el principio de la libertad de comercio. Ahora, las medidas relativas a determinado giro comercial.
Sin embargo, esta medida relativa a determinado giro comercial se trata de una reserva de la actividad mercantil a favor de ciertos profesionales de alguna forma de sociedades o a la condición de ser persona natural o jurídica de nacionalidad chilena. O sea, no obstante todo lo que hemos dicho, en nuestra legislación existen algunas situaciones en donde se reserva la actividad comercial a ciertas personas, de acuerdo a estos criterios que vamos a desarrollar, ¿no? Primero, encontramos actividades comerciales reservadas en favor de ciertas personas, como por ejemplo, la actividad bancaria. La actividad bancaria está reservada solo a las sociedades anónimas que cumplan con los requisitos que señala la Ley General de Banco, que es el decreto con fuerza de ley 252 de abril del año 1960 y sus modificaciones. Por lo tanto, no cualquiera persona puede dedicarse a la actividad no bancaria. De partida, cuando dice la ley reservada a sociedad anónima, por lo tanto, una persona natural no podría formar o crear un banco y explotar un banco. Solamente lo podría hacer a través de una sociedad anónima. Por ejemplo, en el caso del contrato de seguro, está reservado a sociedades anónimas nacionales de seguro, según el artículo 4 del decreto con fuerza de ley 251 del 20 de mayo de 1931. Entonces, también ahí tenemos una cierta reserva. Por ejemplo, la actividad de los martilleros. En materia procesal, ustedes saben que todas las ventas de las cosas corporales muebles por regla general se hacen a través de un martillero público. Por lo tanto, los martilleros o la actividad de martillero público solo la pueden ejercer las personas naturales o jurídicas que aparezcan inscritas en un registro nacional de martilleros, de acuerdo a lo que señala el artículo 7º de la ley 18.118 que regula esta actividad. Por lo tanto, no todas las personas pueden dedicarse a ser martillero público. También, ¿para qué decir la intermediación sobre valores? Que solo pueden hacerse a través de corredores de bolsa o por agentes de valores y por los bancos y sociedades financieras. Y no cualquiera persona entonces puede intermediar con valores. Así lo señala el artículo 24-25 de la ley 18.045 sobre mercado de valores, ¿no? También antiguamente estaba lo que se llamaba el comercio de la farmacia. Y según lo establecía el artículo 123 del Código Sanitario, solo los farmacéuticos químicos farmacéuticos podían dedicarse al comercio de la farmacia y sociedades legalmente constituidas en que formen parte como socio uno más de estos profesionales. También existía esta situación. Y también quiere decir, hoy día los almacenes generales de depósito, por ejemplo la AFP o la ISAPRE, usted van a decir, pero profesor, la AFP que está tan en boga hoy día, ¿no? Y la ISAPRE, si la AFP y la ISAPRE, la ley le exige que se constituyan por sociedad anónima, el artículo 6 de la ley 18.046 dice que las sociedades anónimas por naturaleza son con fines de lucro. Por lo tanto, ningún directivo, ni ningún dueño de una FP o ISAPRE a usted le podría decir, no, pues si la FP y ISAPRE no son sociedades comerciales, nosotros no vamos a comerciar con las pensiones de las personas, tampoco vamos a comerciarnos, ¿verdad?, con la salud de las personas, sí, pero está constituida como sociedad anónima. Y al estar constituida como sociedad anónima, la ley la define como que son por naturaleza dedicadas al giro del comercio. Por lo tanto, ahí no hay nada más digamos, que señalar, ¿de acuerdo? O que discutir en ese sentido. Por lo tanto, lo que yo les quiero señalar y explicar acá, estimados alumnos, que hoy día hay ciertas actividades mercantiles que están reservadas en favor de ciertas personas, en razón de los requisitos que en cada una de estos cuerpos normativos se establecen, ¿no? Por lo tanto, no todo el mundo puede realizar una actividad bancaria, o no todo el mundo puede constituir una compañía de seguro, o realizar la actividad de martillero, o intermediar con valores, o meterse al comercio, digamos, de la farmacia, o no tener almacenes generales de depósito. Por lo tanto, cuando ustedes vean estas farmacias que se han ido instalando, que son las farmacias del pueblo, el doctor Simi y todo lo demás, la ley o el Código Sanitario exige al menos que uno de los socios sea químico farmacéutico o la persona que sea dueña de la farmacia sea, no, o tenga la de profesión químico farmacéutico. Por lo tanto, yo para explotar una farmacia y para colocarnos, ¿verdad?, una farmacia, si yo soy abogado y quiero explotar el rubro farmacéutico, tendré que asociarme con un químico farmacéutico para poder abrir una farmacia. ¿Ok? Ahora, también, aparte del comercio reservado, se habla también de la prohibición de ejercer el comercio. Ahora, el artículo 19
actual del Código de Comercio dice las personas a quienes esté prohibido el ejercicio del comercio. Entonces, parecería que a partir del año 1867 el ejercicio del comercio estuviese prohibido para ciertas personas, ¿ya? Y vamos a ver lo siguiente, ¿no? Este artículo 19 del Código de Comercio estaba vinculado o relacionado con el artículo 30 del proyecto del Código de Comercio. Y este artículo 30 del proyecto del Código de Comercio del año 1867 contenía una prohibición. ¿Prohibición para quién? Para los clérigos, para los militares y para los abogados. ¿Qué significaba esto? Que los clérigos, militares y abogados les estaba prohibido el poder ejercer el comercio. ¿Ya? Ahora, este artículo 30, que estaba en el proyecto de ley que se envió al Congreso, se eliminó, pero de acuerdo a las actas, ¿no? A las actas del proyecto, de la discusión del proyecto de ley del Código de Comercio, no existe el fundamento por qué se derogó. Yo creo que el fundamento, más que los clérigos y militares, es que algunos abogados que eran parlamentarios simplemente se dieron cuenta que se estaban colocando la soga al cuello y simplemente eliminaron el artículo 30. Entonces, el artículo 19 del Código de Comercio decía relación con el artículo 30 del proyecto que venía, ¿no? Del Código de Comercio, que venía incorporado, pero que luego se eliminó y por lo tanto hoy día no está, ¿no? Este artículo, ¿no? Ahora, el artículo 19 es un precepto que podría inducir a un error, ¿no? Porque puede pensarse que existen personas a quienes le está prohibido ejercer la actividad comercial, pero nuestro derecho consagra ampliamente la libertad de comercio. Por lo tanto, hoy día no existe una prohibición propiamente tal para ciertas personas, sean naturales o jurídicas, para ejercer la actividad comercial, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy día la regla general, como les decía anteriormente, es la libertad de comercio, de acuerdo a lo que establece el artículo 19, número 21 de la Constitución Política de la República, que es la norma de jerarquía superior que existe hoy día dentro de nuestro sistema normativo, ¿no? Ahora, sin embargo, existen prohibiciones, pero que son muy limitadas y no están direccionadas a sujetos, sino a operaciones. Prohibición para realizar ciertas operaciones, y estas prohibiciones para realizar ciertas operaciones están en estrecha vinculación o relación para, o tienen por finalidad o por fundamento, evitar situaciones de conflictos de intereses o una competencia desleal, ¿no? Esas son hoy día las prohibiciones, pero que vuelvo a reiterar, son prohibiciones que no afectan a las personas, no afectan ni a un clérigo, ni a un militar, ni tampoco a un abogado, sino que son prohibiciones que afectan a ciertas operaciones cuando hay conflictos de intereses. Por ejemplo, el artículo 331 del Código de Comercio prohíbe a los factores dependientes del comercio traficar por cuenta y tomar interés en nombre suyo ajeno en negociaciones del mismo género de las que haga por cuenta de sus mandantes, a menos que fuera expresamente autorizado. Eso significa, por ejemplo, que un gerente de una sociedad no podría, a través, ¿no?, del encargo que le hicieron los dueños de la sociedad, ¿no?, traficar por cuenta propia o tomar interés en operaciones que son de la sociedad, por ejemplo. Entonces ahí hay una prohibición respecto o encaminada en relación a la operación. También el artículo 404 del mismo Código de Comercio contiene distintas prohibiciones para los socios de una sociedad colectiva comercial por explotar por cuenta propia el ramo de industria en que opere la sociedad. Entonces es obvio y es lógico que si yo soy un socio de una sociedad colectiva comercial, ¿no?, que explota, por ejemplo, ¿no?, la elaboración, ¿no?, de mascarilla para los trabajadores de la minería, y yo como socio de esa sociedad no puedo colocar al lado un establecimiento comercial que explote, ¿no?, la misma actividad comercial, salvo que yo me salga como socio, renuncie como socio o venda mi participación y me coloque con otra empresa. Pero mientras sea socio de una empresa no puedo dedicarme y tener una competencia desleal y dedicarme obviamente al mismo rubro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la letra A está destinada a una competencia desleal, a un conflicto de intereses, y la letra B está direccionada a una competencia leal. Ahí hay un ejemplo de cada uno de estos criterios. Y también están los corredores de comercio, que no pueden ejecutar operaciones comerciales por su cuenta o tomar interés en ellas, bajo nombre propio, ajeno, directo o indirectamente.
Y también obviamente ahí hay una situación de conflicto de intereses. Por lo tanto, el legislador establece ciertas prohibiciones, pero no en relación a las personas, sino que en relación a las operaciones, ya sea porque existen conflictos de intereses o se presentan conflictos de intereses, o bien porque nos puede conllevar, como en el caso de la letra B, en el artículo 404 del Código de Comercio, a una competencia no desleal. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahora? ¿Consulta? Bien, sigamos avanzando entonces. El cuarto elemento que vamos a estudiar del Estatuto del Comerciante son las obligaciones de los comerciantes. ¿Ya? Y primero decirles que la ley impone ciertas obligaciones que pesan sobre los comerciantes o empresarios individuales del comercio. ¿Cuáles son los fundamentos de estas obligaciones que pesan sobre los comerciantes? Es que los actos y contratos que estos celebran con los terceros, las exigencias propias del comercio en materia de prueba de las obligaciones y la publicidad de estas mismas. Entonces, en todos estos ámbitos, obviamente se crean, ¿no? Y el legislador, perdón, crea estas obligaciones. Ahora, respecto de estas situaciones, vamos entonces a ver y analizar las siguientes obligaciones de los comerciantes. La primera obligación es la de inscribir ciertos documentos en el registro de comercio. ¿Ya? La segunda obligación es llevar libros de contabilidad. Esas son las dos principales obligaciones que establece el Código de Comercio. ¿Ya? Y hay una tercera que incorpora el profesor Ricardo Sandoval López, que agrega doctrinariamente, porque las dos primeras son obligaciones que regula el legislador comercial, por lo tanto están en el Código de Comercio. Sin embargo, hay una tercera tipo de obligaciones que pesan sobre los comerciantes, pero que es incorporada por don Ricardo Sandoval López. Y esta es obtener y pagar las patentes municipales y inscribirse en ciertos registros especiales distintos a los de comercio y publicar determinados actos y contratos, ¿no? Y entonces esta es otra obligación que incorpora el profesor Ricardo Sandoval López, vuelvo a reiterar, son obligaciones incorporadas por la doctrina, pero que no están reguladas en el Código de Comercio propiamente tal. Las que exige el Código de Comercio son las dos primeras y entonces así vamos a analizar cada una de ellas. En primer lugar, vamos a analizar la obligación de inscribir ciertos documentos en el registro de comercio, que pesa sobre el comerciante. En primer lugar, señalarles que el artículo 20 del Código de Comercio establece y dice: en la cabecera de cada departamento se llevará un registro en que se anotarán todos los documentos que según este código deben sujetarse a inscripción. Eso lo dice el artículo 20 del Código de Comercio. Por lo tanto, ahí está la fuente de regulación normativa respecto, digamos, de la inscripción, de la obligación que pesa sobre los comerciantes de inscribir ciertos documentos. No todos, sino que ciertos documentos. Ahora, esto, a su vez, ¿no? Se relaciona o se vincula con el artículo 21, quien contiene un mandato legal que dice: la regla y formalidad relativa a la organización del registro de comercio, a los deberes y funciones del secretario encargado de él y a la forma o solemnidad de las inscripciones se determinará en un reglamento especial. Por lo tanto, tal como ustedes estudiaron en el Código Civil, que el registro de la propiedad inmueble y otros se iba a estar a cargo, ¿no?, de un conservador de bienes raíces, y las funciones, ¿no?, y las reglas y la formalidad y cómo hacer las inscripciones iba a estar regulado en un reglamento. Bueno, en el caso del Código de Comercio existe exactamente lo mismo, ¿no? Por lo tanto, todos los registros de los documentos que se hagan, ¿no?, en el registro de comercio, ¿no?, entonces iban a estar regulados a través de la dictación de un reglamento especial. Por lo tanto, si ustedes estudiaron el reglamento del conservador de bienes raíces que está en el apéndice del Código del Código Civil, también existe un reglamento del conservador, ¿no?, de comercio. ¿Ok? Ahora, a este respecto, entonces, ¿no?, la norma del artículo 21 del Código de Comercio está reproducida en el artículo primero del reglamento del registro de comercio del 1 de agosto del año 1866, que reitera lo mismo que señala en el artículo, que regula el artículo 21 del Código de Comercio. Por lo tanto, en materia de derecho comercial, ¿no?, existe una regulación especial
en relación al reglamento del registro de comercio, que entró en vigencia en el año 1866. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que sucede actualmente en Chile? En Chile, actualmente los conservadores de bienes raíces cumplen la función de ser registradores de comercio. Por lo tanto, todo el registro de documento comercial no se hace a través de un conservador de comercio, porque no existe en Chile, sino que todos estos registros se hacen en el conservador de bienes raíces. Por lo tanto, aquí, en cuanto a la normativa que rige estas inscripciones comerciales, en primer término tenemos el Código de Comercio, luego el Código Orgánico de Tribunales, porque no se olviden ustedes que los conservadores de bienes raíces son auxiliares de la administración del Estado y están dentro de un escalafón. Por eso se aplica el Código Orgánico de Tribunales. Luego tenemos el Reglamento del Registro de Comercio del año 1866 y supletoriamente se aplican las normas del Reglamento del Registro del Conservador de Bienes Raíces. Ese es el ámbito normativo de cómo se regula este registro de comercio. Pero además tenemos ciertas normas especiales que también hacen alusión al registro de documentos en el registro de comercio. Como por ejemplo la ley 3.918, que habla de la sociedad de responsabilidad limitada, que esta se inscribe en el registro de comercio. Como por ejemplo la ley 19.499 sobre el saneamiento de vicio y nulidad de las sociedades del año 1977, en que todas las escrituras públicas en que se rectifiquen algunos errores que se puedan sanear, que lo vamos a ver más adelante, también deben inscribirse en el registro de comercio. Como por ejemplo las sociedades anónimas que también, de acuerdo a la ley 18.046, tienen que inscribirse en el registro de comercio. Como por ejemplo la ley 19.857 que autoriza el establecimiento de la empresa individual de responsabilidad limitada del año 2003, en vigencia en el 2003, también exige que se deben inscribir en el registro de comercio. Como también el decreto con fuerza de ley número 5 del año 2003 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas. Algunas cooperativas también tienen que inscribirse en el registro de comercio. Y también la ley 20.190, publicada en el Diario Oficial del 5 de junio del año 2007, que crea las sociedades por acción a las sociedades PA, denominadas Mercado de Capitales 2, y este nuevo tipo de sociedades también se inscriben en el registro de comercio. Ahora, también debo señalarles que hoy día existe la inscripción del registro simplificado de sociedades que lleva a cabo el Ministerio de Turismo, Economía y Reconstrucción, y que si hoy día ustedes pueden perfectamente estas sociedades constituirlas a través de este sistema que tiene un registro, digamos, especial y que no quedan en el registro de comercio. Pero eso es una situación excepcional o especial a la regla general que vamos a estudiar en la cuarta unidad cuando veamos las sociedades, Y ahí obviamente en particular vamos a ver este nuevo tipo, porque esta ley lo que vino a hacer fue a modificar o simplificar los trámites de inscripción de una sociedad, ojo, de una sociedad, No vino a crear nuevas sociedades, sino que vino a simplificar para los efectos de las pymes, que le salía muy caro el poder constituir una sociedad por escritura pública, firmarla ante notario, luego inscribirla en el registro de comercio del conservador. Entonces eso obviamente era muy dispendioso. Y por lo tanto, para simplificarlo, para hacerlo más rápido y menos oneroso para estas sociedades, entonces el legislador crea este tipo de registro especial, que es un registro en definitiva electrónico donde usted saca un certificado, etcétera, Bien, ahora, ¿cuál es el fundamento de esta obligación de inscribir ciertos documentos en el registro de comercio? El principal fundamento, primero, es dar publicidad respecto a terceros, como dice el mensaje, que dice, y que esta obligación se estableció para evitar el fraude y las funestas decepciones que él produce y para facilitar a los comerciantes el conocimiento de su respectiva personalidad. Así lo dice el mensaje del Código de Comercio, Por lo tanto, obviamente que los comerciantes se van a relacionar en sus actividades comerciales con terceros. Y por lo tanto, relacionarse con terceros, estos terceros deben saber cuál es el estado de situación del comerciante. Por lo tanto, para saberlo, obviamente puede recurrir
a estos documentos, ¿no?, que va a tener que inscribir el comerciante en el registro. Ese es, digamos, uno de los principales fundamentos, tal como lo dice el mensaje del Código de Comercio. Además que esta obligación se encuentra establecida en interés general de los que contratan con el comerciante, para que los terceros puedan fácilmente, por medio de este registro público, conocer cualquiera de las circunstancias relativas a este comerciante. O sea, no se olviden ustedes que el comerciante no solamente puede relacionarse con otro comerciante, sino que también puede relacionarse con terceros que no tengan la calidad de comerciante. Por lo tanto, al ser esta obligación establecida en un interés general, también obviamente va a beneficiar a aquellos terceros que, no teniendo la calidad de comerciante, celebren, ¿no?, contratos con el comerciante, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las principales características del registro de comercio en Chile? Yo sé que ustedes ya estudiaron en Derecho Civil 1 el reglamento del conservador de bienes raíces, ¿de acuerdo? Sin embargo, aquí hay ciertas peculiaridades o características respecto al registro de comercio. Primero, que la inscripción en el registro de comercio es obligatoria. Ustedes estudiaron en el reglamento del conservador de bienes raíces que hay ciertos títulos que son obligatorios de inscribir y otros facultativos. Acá son todos obligatorios. Por lo tanto, los administradores, vale decir, ¿no?, el conservador de bienes raíces está obligado a procurar la inscripción y pueden incurrir en responsabilidades por falta de ella. En segundo lugar, el registro de comercio tiene un carácter público, por lo tanto pueden acceder cualquier persona sin necesidad de acreditar un interés legítimo. O sea, cualquier persona podría solicitar en el conservador de bienes raíces la inscripción o la escritura de constitución de una sociedad, cualquiera que sea la sociedad de naturaleza comercial. Por eso que este registro tiene un carácter de público. Además, este registro, por regla general, se lleva por un sistema de hoja personal, folio personal, al igual que en el registro mercantil español, ¿de acuerdo? Porque esto fue sacado, el reglamento, ¿no?, de registro del comercial, fue sacado en su articulado del reglamento, ¿no?, español. Sin embargo, hoy día los conservadores de bienes raíces han introducido lo que se llama el registro electrónico. Y por lo tanto, hoy día usted pide un certificado y el certificado se lo envían a su correo electrónico a través de la firma electrónica avanzada, que es la FEA, ¿no? Ahora, sin embargo, el artículo 9 del registro de comercio señala que el conservador llevará un solo libro en que se inscribirán en un orden progresivo el número y fecha, y en extracto los documentos sujetos a inscripción. Y aquí lo más importante y esencial de señalar de esta característica es que los documentos que se inscriben en el registro de comercio siguen la misma regla general que los documentos que se inscriben en materia del reglamento del conservador de bienes raíces. Vale decir, se inscribe un extracto. Por tanto, es una inscripción y no transcripción. Si fuera transcripción, se transcribiría íntegramente, por ejemplo, el contrato de sociedad. Sin embargo, lo que ustedes van a encontrar en el registro de comercio va a ser un extracto de un resumen, en el fondo, ¿no?, del documento. Ahora, otra característica importante de este registro de comercio es que a través de este registro se le da publicidad y seguridad jurídica al tráfico mercantil, sobre todo de los actos o contratos que celebren los comerciantes con terceras personas, ¿no? Y está a cargo de un funcionario que se denomina conservador de comercio, pero que, como ya vimos, hoy día todas las funciones del conservador de comercio las asumió o las asumieron los conservadores de bienes raíces. Por lo tanto, hoy día el registro de comercio, ¿no?, está radicado en el conservador de bienes raíces y no existe un conservador de comercio especial para ello, ¿no? Esas son las características de estos registros. Ahora, vamos a analizar, ¿no?, primero, en primer lugar, ¿no?, los documentos que se deben inscribir en el registro de comercio y que están enumerados en el artículo 22 del Código de Comercio, ¿de acuerdo? El número 1 habla sobre las capitulaciones matrimoniales, el pacto de separación de bienes, a que se refiere el artículo 1723, inventario solemne, testamento, actos de partición, sentencias de adjudicación, escrituras públicas de donación, venta, permuta u otra igual,
autenticidad que imponga al marido, ojo, alguna responsabilidad en favor de la mujer. O sea, cuando habla este número 1 del marido y de la mujer, obviamente está hablando de un matrimonio. ¿De acuerdo? Ahora, aquí hay que hacer una crítica al legislador, porque cuando en Chile se incorporó el régimen de participación en los gananciales, no se modificó este número 1. ¿De acuerdo? Ahora, más allá de que estos documentos ustedes los van a estudiar individualmente en cada una de las materias, la importancia es que en estos documentos, todo esto que enumera, ¿no?, esta disposición legal, este número 1, son documentos lo que resultan en contra del marido y a favor de la mujer una responsabilidad de orden o de naturaleza económica. Por lo tanto, cualquiera persona que quiera contratar con el marido o cualquiera persona que quiera contratar con la mujer casada bajo régimen de sociedad conyugal, pero que ejerza una actividad industrial o comercial separada de su marido, de acuerdo al artículo 150, será importante entonces acceder a todos estos documentos donde existen responsabilidades de orden económico y por lo tanto influyen en materia comercial en contra del marido, sin lugar a duda, el marido como administrador de los bienes de la sociedad conyugal va a tener una responsabilidad y también en favor de la mujer. Por lo tanto, esa es la importancia. Ahora, el fundamento es que si el marido es comerciante, es necesario dar a conocer las responsabilidades que éste tiene respecto de su mujer y de la administración que ejerce el marido respecto a los bienes de su mujer, pues ella en el fondo limita la capacidad para recibir crédito o para tener acceso a préstamos. Y ese es el principal fundamento y cuáles son las características de estos primeros documentos. El número 2 habla de las sentencias de divorcio o separación de bienes y de las liquidaciones practicadas para determinar la especie o cantidades que el marido debe entregar a su mujer divorciada o separada de bienes. Por lo tanto, al igual que el número 1 que vimos anteriormente, en todos estos documentos son aquellos donde resulta que en contra del marido y en favor de la mujer una responsabilidad de orden económico que obviamente debe conocer y saber al tercero que va a contratar con el marido de la mujer. Por lo tanto, reúne las mismas características que los documentos anteriores. Ahora, la importancia entonces que en este segundo grupo de documentos, que cuando la mujer es comerciante o se dedica a la explotación de una actividad comercial, puede conocerse cuáles son los bienes de su propiedad con los cuales va a responder en esta actividad comercial. Y esta es también la importancia y el fundamento de este número 2. Bien, el número 3 dice el legislador, de los documentos justificativos de los haberes del hijo o pupilo que está bajo la patria potestad del padre, madre o guardador. Si ustedes se dan cuenta, estas son personas, dice los documentos justificativos de los haberes del hijo o pupilo que está bajo patria potestad del padre, madre o guardador, o sea, de otra persona. Por lo tanto, el padre o madre guardador son personas que administran bienes que están obligadas a restituir más tarde cuando el hijo de familia o pupilo sean capaces o sea adquiera la emancipación. Ahora, la inscripción de estos documentos sirve para impedir que los terceros sean inducidos a error sobre la solvencia de los padres o de los tutores comerciantes. Ahora, si ustedes se dan cuenta, fíjense ustedes, ¿qué denominador común tienen la enumeración de los documentos del número 1, del número 2 y del número 3? Si ustedes lo relacionan con la capacidad para comerciar, el legislador dice y parte diciendo que la regla general es que toda persona puede libremente comerciar siempre y cuando tenga capacidad de ejercicio. Pero luego el legislador reconoce que también pueden realizar actos de comercio los menores adultos, o sea, los hijos o pupilos, sujetos bajo patria potestad del padre, madre o guardador, y también las mujeres casadas. Por tanto, el número 1, el número 2, el número 3 lo que viene es a obligar a inscribir estos documentos que dicen relación con la actividad comercial de la mujer y también con el marido que están casados bajo régimen de sociedad conyugal o separación de bienes, y también con el menor adulto que va a realizar una actividad
comercial. Por lo tanto, están en estrecha relación o vinculación estos tres números con estas reglas especiales de capacidad que establece o regula el Código de Comercio respecto del comercio de los menores adultos y también de la mujer casada, ¿no? Esa es la denominación común de estos tres primeros números. Luego viene un cuarto número que habla y dice de las escrituras de sociedad, sea esta colectiva, en comandita o anónima, y de la que los socios nombren gerente de la sociedad en liquidación. Eso dice el número 4. Y además, este número 4 hay que complementarlo con lo que dice el artículo 7, número 4, reglamento del registro de comercio, porque este 7, número 4, incorpora otros actos a este número 4. Entonces, esta obligación incluye y debe incluir también la escritura de sociedad, sea esta colectiva, en comandita o anónima, la que los socios nombraren gerente de la sociedad en liquidación y la de disolución de la sociedad que se efectúe antes de vencer el término estipulado, la prórroga de este, el cambio, retiro o muerte de un socio, la alteración de la razón social y en general toda reforma, ampliación o modificación del contrato, llámese estatutos sociales. Por lo tanto, lo que les quiero señalar, ¿no?, que el número 4, tal cual como fue concebido por el legislador, era muy restringido y por lo tanto este número 4 fue complementado con estas otras escrituras que también están obligados a inscribir en este registro de comercio los comerciantes, pero que no están en el número 4, sino que están en el artículo 7, número 4, reglamento del registro de comercio. Por lo tanto, este número se complementa con este otro. Ahora, también debe aplicarse no solamente a las sociedades colectivas, a la sociedad en comandita o a la sociedad anónima, sino que también debe no aplicarse a la sociedad de responsabilidad limitada, a las sociedades colectivas comerciales, a la sociedad anónima, a las empresas individuales de responsabilidad limitada, a las sociedades anónimas en comandita y a la sociedad de responsabilidad limitada que ya está dicho, ¿no? Aunque su giro no sea mercantil, deben practicar igual la inscripción en todo caso. Igual se exige por una suerte de formalidad. Ahora, esta exigencia, el número 4, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el fundamento? Sirve para que los terceros conozcan las condiciones en que esas sociedades se han constituido, cuál es su capacidad, cuál es el derecho de los socios, cuál es la facultad de sus administradores, y por esta razón en la ley le da la inscripción, además de ser una formalidad de publicidad, el carácter de solemnidad. Ustedes saben que existen formalidades de solemnidad y formalidades por vía de publicidad. Bueno, acá el legislador le atribuye estas dos solemnidades, estas dos características a las formalidades. Formalidades por vía de solemnidad y formalidades por vía de publicidad. Por lo tanto, la inscripción también es una solemnidad indispensable para la validez del acto jurídico que esos instrumentos dan cuenta, o sea, para la constitución de estas sociedades, ¿no? Este es el número 4. Y el número 5 habla de los poderes que los comerciantes otorgaren a sus factores o dependientes para la administración de sus negocios. Eso es lo que señala el número 5. Por lo tanto, este número 5 permite, a través de esta publicidad, saber quién es el mandatario del comerciante y los poderes que está investido. Por ejemplo, en una sociedad anónima, el legislador exige que exista un gerente general. Y el gerente general se va a relacionar con la sociedad anónima a través de un contrato de trabajo y a través de los poderes. Por tanto, nosotros tenemos que saber que estos poderes, que el directorio de una sociedad anónima, que es el órgano administrativo, le va a entregar al gerente general, este poder tiene que estar inscrito en el registro de comercio. Ahora, este número nada dice de la revocación de estos poderes, porque habla de los poderes que los comerciantes otorgaren. Y no habla de la revocación de los poderes, porque así como yo otorgué poder a un gerente general, también lo puedo revocar. Por lo tanto, este número nada dice su revocación, y también habrá que inscribir o subinscribirlo la revocación para hacer desaparecer la inscripción existente. Ahora, ¿por qué es importante incorporar también la revocación de este poder, aunque la ley no lo exige primariamente? Porque los terceros pueden creer que ese mandato está vigente
y el mandante se expondrá a quedar responsable ante tercero por los actos que después de la revocación ejecutar el dependiente. Claro, porque si un gerente general luego que le ha sido revocado el mandato y se le ha despedido, sigue actuando y sigue celebrando contratos, y si la revocación de ese mandato no se inscribió en el registro de comercio, parecería que estaría haciendo actos válidos, estaría él comprometiendo la responsabilidad de la sociedad anónima. Sin embargo, obviamente, no va a ser responsable a la sociedad anónima, pero para ello entonces hay que inscribir la revocación, ¿no?, de este poder, aunque la ley no lo dice. Ahora, pasemos a otro punto, ¿no? La pregunta es, ¿cuál va a ser la sanción si se omiten, ¿no?, las inscripciones de documentos que enumera el artículo 22? En primer lugar, para los casos número 1, 2 y 3, que dice relación con la mujer casada o el marido que ejerce el comercio o los incapaces relativos que ejercen también el comercio, donde la inscripción no constituye la solemnidad del acto contrato, ¿cuál era la sanción? La sanción era la presunción de culpabilidad de su quiebra, en caso de que el comerciante caiga en ella por culpa o por dolo. Y eso lo estipulaba el artículo 219, número 11 de la ley de quiebra. Sin embargo, hoy día este artículo está derogado por la ley 20.720, por lo tanto ya no existe esta sanción. Ahora, sin embargo, la sanción que no va a ser la nulidad del acto contrato que celebre la mujer casada o el marido o el incapaz relativo, va a ser la inoponibilidad respecto de terceros que contraten con ellos. Por tanto, si estos actos no están inscritos, no va a afectar la validez de los actos que celebraron, pero sí van a ser inoponibles respecto de terceros que contraten con estas personas. ¿De acuerdo? Ahora, la sanción en relación a calificar la quiebra como culpable hoy día desapareció dentro de nuestra legislación por la entrada en vigencia de la nueva ley de liquidación voluntaria, la ley 20.720. Ahora, para el caso del número 5, que acabamos de ver, la sanción es, por la falta de inscripción, la nulidad, la que solo produce efecto entre mandante y mandatario, no pudiendo oponerse a terceros de acuerdo al artículo 24 del Código de Comercio. ¿Ya? Ahora, sanción por la omisión de la inscripción para el caso del número 4, que dice relación con la constitución de las sociedades. ¿Ya? Primero, como dijimos anteriormente, ¿no?, las escrituras públicas que se inscriben en cuanto a la constitución, en cuanto a la modificación, constituyen una formalidad de solemnidad del contrato. Por lo tanto, la omisión de la inscripción de esta escritura en el registro de comercio significa la nulidad de la sociedad, que reviste el carácter de una inoponibilidad respecto de los terceros. ¿Por qué? Porque los actos ejecutados o los contratos celebrados por los socios tendrán validez y la nulidad solo producirá efecto y podrá ser opuesta entre los propios socios, según el artículo 24 del Código de Comercio, que dice: la escritura social y los poderes de que no se hubiere tomado razón no producirán efecto alguno entre los socios, ni entre el mandante y el mandatario, pero los actos ejecutados o contratos celebrados por los socios mandatarios surtirán pleno efecto respecto de los terceros. Por lo tanto, ¿no?, la omisión de la inscripción no va a perjudicar a los terceros, porque en su favor se estableció la formalidad de la inscripción que pesa contra los socios y no contra los terceros, a quienes precisamente la ley obviamente quiere proteger. Ahora, vista entonces la sanción, tenemos que hacer una pregunta, ¿no? La enumeración del artículo 22 de estos documentos, el número 1 al número 5, ¿es taxativa o meramente enunciativa? Y la respuesta claramente y categóricamente es que esta enumeración no es taxativa, porque existen otras disposiciones que obligan a cumplir con la misma formalidad para otros instrumentos. Por ejemplo, la inscripción de los bonos de venture que efectúa la sociedad anónima en el registro de comercio del domicilio social, artículos 13 y 12, decreto ley 1064, sobre emisión de bonos de venture por sociedad anónima. Por ejemplo, la ley 19.499, publicada en el Diario Oficial el año 97, sobre el saneamiento de vicios de nulidad de sociedades, también exige la inscripción en el registro de comercio de la escritura pública donde se produce el saneamiento de los vicios de nulidades de las sociedades, que más adelante también lo vamos a ver. Por ejemplo, la ley de cooperativa, el DFL número 5 del 2004, que también exige la inscripción de las cooperativas en este registro de comercio, o las sociedades por acciones, o la ley 20.190, publicada en el Diario Oficial del año 2007,
denominada Mercado Capital 2, que crea las sociedades por acciones, que también exige que estos documentos se inscriban en el registro de comercio. Por eso entonces que el artículo 22 no es una disposición taxativa, sino que es meramente enunciativa, ¿no? Ahora, plazo para realizar la inscripción de estos documentos. De acuerdo al artículo 23 del Código de Comercio, varía según los casos. Por regla general, el plazo será de 15 días y un plazo fatal. Los 15 días se cuentan desde el otorgamiento del instrumento, si el obligado ya era comerciante esa fecha, y si no lo era, entonces, ¿no?, desde que el padre, madre o guardador principia a ejercer el comercio. Igual el plazo no es, o será, perdón, de 15 días. Ahora, pero tratándose de sociedades, la ley señala un plazo especial y fatal que es de 60 días contados desde el otorgamiento del documento que debe ser inscrito. Esto se complementa con lo que dispone el artículo 354 del Código de Comercio, que dice que la inscripción deberá hacerse antes de expirar los 60 días siguientes a la fecha de la escritura social, ¿no? Por lo tanto, hay un plazo de 15 para las sociedades y un plazo de 60 días. Ahora, inscripción en determinados registros. Durante la vigencia de la ley 17.066 del año 1969, los comerciantes que tenían un negocio establecido estaban obligados a inscribirse en el Registro Nacional de Comerciantes, Pequeños Industriales y Artesanos de Chile. Esta disposición ya está derogada porque a través de una ley que se dictó posteriormente obligó, ¿no?, a estos comerciantes a inscribirse en un registro general, ¿no? También durante la vigencia de la ley 17.066 del año 1969, el registro demostró ser una institución útil para velar por la ética profesional de los comerciantes registrados y para luchar contra el comercio clandestino, ¿no? Vuelvo a reiterar que esta ley hoy día está derogada porque hoy día está lo que se llama las cámaras de comercio, pero las cámaras, digamos, de comercio se constituyen sobre la base de otras leyes. Y la verdad es que los comerciantes no están obligados a inscribirse en la Cámara de Comercio. Por lo tanto, se perdió la utilidad que tenía antiguamente esta ley, primero para velar por la ética profesional de los comerciantes y sobre todo para luchar contra el comercio clandestino, ¿no? Hoy día, la verdad es que las cámaras de comercio no sirven y no son útiles para velar por la ética profesional de los comerciantes, ¿de acuerdo? También estaba la ley 18.000 del año 1981, que dispuso que transcurrido 120 días de la fecha de su publicación, el Registro Nacional de Comerciantes, Pequeños Industriales y Artesanos de Chile se entenderá disuelto, ¿no? Entonces, la ley 18.000 es la que derogó la ley 17.066, por lo tanto, hoy día lo que existe son las cámaras de comercio, pero que no tienen esta utilidad que tenía la ley 17.066, que exigía la inscripción, digamos, de los comerciantes, ¿no? Ahora, también existe ley que impone a los comerciantes la obligación de inscribirse en ciertos registros especiales. Por ejemplo, el artículo 67 del Código Tributario autoriza a la Dirección Regional de Impuestos Internos para exigir a las personas que desarrollen determinadas actividades la inscripción en registros especiales, como ocurre con el rol único tributario. Entonces, cuando usted ejerce la actividad comercial, lo que le van a pedir es el rol único tributario, tanto como persona natural como persona jurídica. Por ejemplo, la ley de alcohol, en el artículo 4, impone a los embotelladores de vino y champaña, comerciantes, importadores de licores, la obligación de inscribirse en registro de la Dirección de Impuestos Internos en el mes de enero de cada año. Bien, hay un registro especial. Y según la circular 137 del año 1960, deben inscribirse en el registro de especies valoradas los fabricantes y comerciantes de tabaco, la empresa de transporte, los dueños de hoteles y los albergues, los fabricantes o intermediarios de discos y demás piezas adaptables a instrumentos musicales de funcionamiento mecánico, los dueños de clubes, casinos, etc. O sea, también existía una circular que imponía que los comerciantes, la obligación a los comerciantes de inscribirse en ciertos registros especiales, obviamente que con el tiempo han ido desapareciendo. ¿De acuerdo? Bien. Y para la clase del próximo martes, entonces, vamos a entrar a ver y analizar la segunda de las obligaciones de los comerciantes, que es la de llevar los libros de contabilidad. Bien, con esto entonces no pongo término a la clase del día de hoy.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre este tema? ¿Consulta? Entonces, en resumen, bien sintético y apretado, hemos terminado de analizar la primera de las obligaciones que regula el Código de Comercio. La obligación que tienen los comerciantes de incluir ciertos documentos en el registro de comercio. ¿Que lleva quién? El conservador de bienes raíces. ¿Por qué? Porque nunca se creó el conservador de comercio. Por lo tanto, hoy día eso lo lleva. Ahora, también es importante señalar que los principales documentos que el legislador comercial exige que tengan que inscribir aquellos que realizan la actividad comercial y que tienen la calidad de comerciante son los señalados en el número 1 al número 5 del artículo 22. El número 1, el número 2 y el número 3 hoy día no tiene mayor importancia, debido, digamos, que la principal importancia era que aquellas marido o mujer que ejercían el comercio, ¿no? O el padre o madre u otros que administraban los bienes del pupilo, no inscribían estos documentos, entonces se presumía que la quiebra de esto era culpable, ¿no? Pero eso lo establecía la ley anterior, hoy día eso se derogó, por lo tanto, la verdad es que la única sanción en el evento en que no se inscriban estos documentos es que el acto o contrato que celebren con terceros va a ser inoponible a terceros mientras no lo inscriban en el registro de comercio. Luego está la sanción del número 5 y por la omisión, y luego está la más importante, que es la sanción del número 4. La sanción por la omisión de la inscripción de la escritura de constitución, modificación o término de las sociedades que allí se señalan son dos. Primero, que si yo no inscribo el acto constitutivo de una sociedad, esa sociedad no va a existir para la vida de derecho y por lo tanto va a estar sujeto a un proceso de nulidad. Sin embargo, la legislación comercial dice que todos los actos contratos celebrados entre los socios de una sociedad que nunca se inscribió van a producir efecto y van a ser obviamente también va a producir efecto, digamos, respecto de terceros. Por lo tanto, lo que hace el legislador acá, al sancionar por un lado, ¿no? la omisión por una formalidad, solemnidad de la constitución de una sociedad o modificación de una sociedad o extinción de una sociedad, y por otro lado, ¿no? al establecer también un efecto respecto de la formalidad por vía de publicidad, porque no obstante estar estas escrituras públicas constituidas, no se publicaron, no se inscribieron dándole publicidad a estos actos, obviamente el legislador comercial salvaguarda la responsabilidad de esto respecto de los terceros. Y por lo tanto serán responsables estos socios respecto a los actos y contratos que celebren con terceros. Lo mismo sucede con los mandatarios respecto de las sociedades que le han otorgado mandantes, o el comerciante como persona empresario individual que otorga un mandato a un tercero para que éste realice los actos de comercio. Bien, eso es todo por el día de hoy y nos vemos en la próxima clase. Si no hay alguna pregunta o duda.